Bueno, quiero saludarlos. Espero que la conexión esté marchando bien para que podamos comenzar enseguida con el estudio de esta noche eh, y empezando con un poquito de buena música para preparar nuestro corazón para lo que vamos a analizar en esta oportunidad. Por lo tanto, bienvenidos a los que se han conectado y pues vamos a tener una palabra de oración para que Dios nos acompañe en esta segunda parte del estudio que iniciamos el viernes y que ahora estaremos completando el estudio eh, tocando algunos aspectos muy relevantes en relación al capítulo 12 de Apocalipsis. Así que va a estar muy interesante el tema, espero que estén muy atentos y también tomen nota de lo que vamos a compartir para que no se les olvide todo este estudio, ¿no? Que nos está llevando un par eh, de horas, ¿no? Para estudiarlo, un par de noches, ¿no? Como fue el viernes y lo fue ahora. Y lo va a hacer ahora. Vamos a orar entonces. Querido Señor, te agradecemos porque podemos abrir tu palabra confiados una vez más en que tú como maestro a través del Espíritu Santo habrás de enseñarnos esta apasionante profecía, muy abarcante por cierto, pero que nos deja una gran enseñanza para nosotros como hijos tuyos. Pedimos tu presencia, tu compañía y tu bendición por cada uno de los que se están conectando de diferentes lugares. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a la segunda parte de este estudio que hicimos el viernes. Espero que les haya quedado claro para que esta otra parte no les resulte difícil de entender. Lo que vamos a hacer es un repaso de lo que vimos ya hace unos cuantos meses en relación al capítulo 2 de Daniel. Recuerden que Daniel y Apocalipsis se complementan perfectamente. Tal es así que no se puede entender las profecías de Apocalipsis si no se utiliza las profecías de Daniel, porque son un complemento. Y por lo tanto, vamos a
repasar aquella profecía del sueño de Nabucodonosor. El de la estatua, ¿se acuerdan? Y aquí tengo la estatuita para ayudarnos a entender este sueño. Y luego nos vamos a ir a Génesis, porque Génesis también arroja luz al Apocalipsis. Génesis capítulo 13, allí vamos a ver la primera profecía que hay en el comienzo de la historia. Y luego nos vamos a eh, Apocalipsis capítulo 12 para repasar un poquito algunos versículos y completar eh, todo el capítulo con los versículos que nos quedaron pendientes el viernes pasado. Así que bienvenidos a los que están entrando, Nora y Daniel, qué lindo que están allí como siempre, Rosalía, bienvenida Rosalía, a Teresa desde Uruguay, Alberto, bueno, y luego iré saludando a los demás. Así que vamos al capítulo 2 de Daniel, a ver si se acuerdan cuando di esta profecía que es sumamente apasionante porque abarca toda la historia del mundo a través de un sueño que tuvo aquel gran rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Él tenía como cautivos a muchos hijos de Dios allí en Babilonia. Entre esos hijos de Dios que habían sido traídos cautivos desde Jerusalén estaba el profeta Daniel. Y en cierta ocasión, Nabucodonosor tuvo un sueño impresionante y que él no sabía qué significaba y llamó a astrólogos, a magos, y ninguno de ellos obviamente pudieron descifrar ese sueño. Pero aquí interviene el profeta Daniel, lo llaman a él, y entonces eh, Daniel le pide a Dios que le ayudara a entender ese sueño. Daniel ve el sueño, lo entiende como profeta que era, y se lo explica al rey Nabucodonosor. Y van a ver ustedes que la última parte del sueño de este rey está estrechamente combinado con el capítulo 12 de Apocalipsis. Por eso decidí empezar repasando esta profecía. Vamos a ir al capítulo 2 de Daniel. No voy a leer todo el capítulo, sino los que directamente están relacionados con el sueño que tuvo este gran monarca. Capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 28. Y allí Daniel dice, vamos a leer desde el 27. Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, porque no son ciencias de Dios, es así. Por eso no pueden cumplir con la función de entender un sueño profético. Pero Daniel le dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días, en los últimos días. Y aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. Y me imagino al rey allí emocionado, esperando escuchar el significado de ese sueño tan extraño que había tenido. Dice el 29, estoy en Daniel capítulo 2, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí, dice Daniel, me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Y aquí entonces Daniel le explica lo que el rey Nabucodonosor había estado soñando. Y dice el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo
como si fuera paja, de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y los versículos 44 y 45 dicen: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos los reinos, pero él permanecerá para siempre. Y el 45 explica a Daniel qué significa esa piedra, que viene y rompe con esa imagen. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y su sueño es verdadero y fiel su interpretación. Una roca que representa obviamente a Cristo como la roca y que golpea en la historia del mundo, simbólicamente hablando, y establece su reino. Entonces vamos a repasar este sueño, que luego lo vamos a conectar con Génesis 3:15, y luego vamos a ir a Apocalipsis 12, que estuvimos estudiando el viernes pasado. Aquí tengo la estatuita, que hace mucho quizá ustedes la vieron. Se cree que algo así fue con lo cual el rey Nabucodonosor soñó. Es decir, soñó con él mismo como un gran monarca. Y vamos entonces a repasarlo. El versículo 31 dice que era una imagen muy grande y la cabeza de esta imagen era de oro fino. Por eso aquí, color amarillito. Sus pechos, sus brazos, dice, eran de plata. Su vientre y sus muslos eran de bronce y las piernas eran de hierro. Y lo interesante es que abajo los pies estaban mezclados con barro, hierro y barro. Ya vamos a ver qué significa eso en la Biblia. Y que más tarde viene, ¿no es cierto?, una roca, una piedra, que es la segunda venida de Cristo, y golpea con esta estatua, golpea allí en la parte de los pies y la desmenuza la estatua, es decir, desmenuza la historia del mundo, que está dividida en estas cuatro partes. La cabeza de oro, históricamente hablando, representa, porque después Daniel le explica a Nabucodonosor, tú eres esa cabeza de oro, lo dice después, representa al imperio babilónico, que reinó entre el año 606 al 538 a.C. Esto representa la primera parte de la historia, Babilonia. Los brazos de plata y el torso representa el imperio que vino después y que destruyó Babilonia. Y esto lo sorprendió a Nabucodonosor porque él pensaba que iba a imponer un gobierno mundial. Esa ha sido la pretensión de muchos grandes líderes en el mundo y ninguno ha logrado establecer ningún orden mundial. ¿Por qué? Porque la profecía claramente dice que eso jamás se iba a lograr. Tampoco va este mundo a lograr imponer un nuevo orden mundial, porque la profecía lo niega. Por eso confiamos en lo que Dios dice y no lo que dicen los hombres. Entonces, esta parte de los brazos y torso de plata corresponde al imperio de los medos y los persas, que reinaron entre el año 538 al 331 a.C. Luego viene el vientre de bronce, que representa el imperio de los griegos, con el famoso Alejandro Magno, ¿no? Desde el año 331 al 168, 331 antes de Cristo, 331 y hasta el 168 antes de Cristo. Este es el vientre de bronce que representa el reino de Alejandro Magno. Pero después vino un imperio mucho más poderoso que los griegos. Si bien los griegos fueron tremendos, sin embargo había otro imperio más. Y saben que cuando el profeta Daniel llega a este imperio, él se detiene y más adelante, capítulo 7, 8, habla bastante de este poder porque le llama la atención algo de lo cual vamos a estudiar después. Viene la parte del imperio romano, las piernas de hierro, por eso a Roma se le llama el imperio del hierro, que va desde el año 168 a.C. hasta el 476 después de Cristo. Este ya se pasa a la era cristiana. ¿Y qué pasa al caer Roma? Porque obviamente termina
Roma mezclándose con el barro. Y aquí hay algo muy interesante, porque el barro y el hierro pues no se pueden juntar. Pero vamos a ver qué significa eso en la palabra de Dios. ¿Se levantaría otro reino después de esto? No. Vendría, como dijimos recién, la piedra del cielo, es decir, la roca, Cristo, golpearía en la historia de la humanidad, dividida en 4 grandes imperios, y él establecería su reino eterno para siempre, obviamente después del milenio en que Cristo llevará a su pueblo al cielo y luego establecerá su reino definitivamente aquí en esta tierra. Entonces, esto es la historia que Daniel le mostró en forma simbólica eh, con estos elementos de esa estatua al rey Nabucodonosor. Y obviamente él se desanimó mucho cuando vio que después de él vendría otro imperio superior. Y porque, como dije recién, él tenía en su mente ser el gobierno mundial eh, para siempre. Sin embargo, la profecía decía que no iba a ser así. Vinieron los medos y los persas, luego vinieron los griegos y finalmente el imperio romano. Y nosotros vivimos actualmente en los pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor. Aquí vivimos. Cuando hay una mezcla, y esto es muy interesante y lo vamos a explicar, del barro y el hierro. ¿Qué viene después? Ya no hay más imperios, ya no hay más. Ahora viene Cristo, la roca, que golpeará en esta parte en que vivimos nosotros y destruirá la historia para establecer su reino eterno para siempre en esta tierra. Esta profecía ha causado impacto aún en los ateos, ¿no? Porque ven cómo todo se ha cumplido al pie de la letra, ¿no? Y si todo eso se ha cumplido hasta aquí, hasta las piernas, obviamente se va a cumplir la última parte, que es el establecimiento de Cristo, de su reino aquí en la tierra. Bueno, espero que este repaso de aquel sueño famoso de Nabucodonosor haya quedado claro para poder entonces irnos ahora a Génesis capítulo 3, versículo 15. Vamos a dejar aquí la estatuita y nos vamos a ir hacia atrás de la historia. Génesis 3, versículo 15. Allí está la primera profecía. Fíjense que ni bien Adán y Eva cayeron en pecado, inmediatamente se trazó un plan para salvarlos a ellos y a todos sus descendientes, y fue que Cristo había decidido venir a ocupar el lugar del primer Adán como segundo Adán para precisamente cumplir con lo que Adán no cumplió, con vivir una vida perfecta y ser él nuestro Salvador. Génesis 3.15 entonces está la primera profecía que está íntimamente vinculada con el capítulo 12 de Apocalipsis y también con buena parte del sueño que vimos recién de Nabucodonosor, especialmente con la parte de las piernas que tiene que ver con el imperio de Roma. Génesis 3.15. Ahí Dios dice, pondré enemistad entre ti, o sea, la serpiente, el diablo, y la mujer, o sea, la iglesia, y entre tu simiente, o sea, tus seguidores, le dice el diablo, y la simiente suya, la simiente que vendrá de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. Es decir, que la simiente de Cristo, él, ¿no es cierto?, lo va a herir a la serpiente en la cabeza. Y tú le herirás en el calcañar. Es decir, que el diablo iba a tratar de destruir a Cristo, pero tan solo le aplicaría una herida mínima en comparación a lo que Jesús prometía hacer con él, que es aplastar su cabeza. ¿En qué sentido se cumplió esta profecía? Bueno, cuando Jesús muere en la cruz, allí es cuando viene la herida en el calcañar. Y falta que ahora Jesús le pisotee la cabeza a la serpiente, que cuando lo destruya definitivamente. Ya él está herido, él perdió su autoridad, perdió su gran batalla, entonces está desesperado tratando de combatir a Cristo por medio del remanente que él ha dejado y que ha recuperado las grandes verdades apostólicas que habían sido olvidadas a lo largo de la historia. Y de esa manera
pues Satanás está tratando de hacer su último esfuerzo para atacar a Cristo por medio de su iglesia. Y finalmente él sabe que va a ser aniquilado, destruido. El golpe en su cabeza será mortal. Muy bien, entonces Génesis 3.15. Vamos a ver lo que dice Juan 8.44, donde se habla de la simiente de Satanás. Juan 8.44, Jesús le dice a los fariseos judíos de esa época: ustedes son de vuestro padre el diablo y quieren hacer lo que él desea. Ahí tenemos la simiente del diablo. Siempre hubo quienes estuvieron siguiendo al diablo, aún con un manto religioso, porque ahí está la trampa de él. Los fariseos, los judíos eran religiosos, creían en Dios. Sin embargo, ellos estaban invadidos de tradiciones de hombres y dogmas humanos. Y por algo Jesús les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. O sea, aunque sean religiosos, pero a mí no me están siguiendo, lo están siguiendo a él. Porque esa fue siempre la estrategia del diablo: mezclar la religión o mezclar la verdad con la mentira. En Hechos 20, 29 y 30, allí San Pablo habla de que los peores enemigos del cristianismo no serían de afuera, sino que surgirían desde adentro mismo. Por eso San Pablo dice: de entre ustedes se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ese es el mayor peligro que enfrenta eh, la iglesia de Cristo. No es tanto de afuera, es de adentro. Así fue en la historia bíblica. Ustedes pueden encontrar muchos pasajes relacionados a eso. Mateo 7:23, uno de los tantos para recordar. ¿Se acuerdan cuando, hablando del momento cuando Jesús venga, habrá muchos cristianos que dirán: pero Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios en tu nombre? Y Jesús, ¿qué les va a decir? Yo no los conozco, apártense de mí, hacedores de maldad. O sea, les está diciendo eso a gente que pretendía estar enseñando la verdad, pero que tenía una verdad mezclada con la mentira. Por eso, tengamos mucho cuidado. El diablo trabaja desde adentro, ¿no? En 1 Juan 3:10, hablando de la simiente de Satanás, o los descendientes, los que le siguen: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. 1 Juan 3:10. Fíjense qué interesante. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Qué hacen los hijos de Dios? Aman aún a sus enemigos. Pero los que se dicen ser hijos de Dios, pero no aman a sus hermanos, no son de Dios. Las grandes persecuciones desatadas por la Iglesia Popular se la hacía en el nombre de Dios. ¿Con odio o con amor? Obviamente con odio. ¿Por qué? Porque hubo quienes pensaban diferente que la mayoría. Y aquí dice San Juan que el que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, cristianos que matan a otros cristianos no pueden ser catalogados como hijos de Dios. Ahora, ¿qué es la simiente de la mujer? ¿Qué son los descendientes de la mujer? Sabemos que la palabra mujer, como lo hemos estudiado vez pasada, simbólicamente quiere decir iglesia. Bueno, Jesús es llamado la simiente, ¿no? Allí en Gálatas 3:16 dice que la simiente es Cristo, el descendiente de la mujer o de la iglesia. Y que vino precisamente para deshacer las obras del diablo, como dice 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras de la serpiente, del diablo. Y Satanás, obviamente, como dijimos recién, lo hirió en el talón, ¿no? A Cristo. Pero él, Cristo, finalmente aplastará su cabeza. Allí dice en Génesis 3:15 que lo herirá en la cabeza. En realidad, en el hebreo original que fue escrito en Génesis, la palabra es aplastará, aplastará la cabeza. Fíjense que para matar a una víbora, por más que le corten el cuerpo en pedazos, todavía sigue viviendo. Mientras tenga la cabeza, va a querer morder. Pero ¿qué hace la gente para destruir una serpiente, una víbora peligrosa? Bueno, le tiene que aplastar la cabeza. Bueno, así va a ser Cristo con Satanás. Es interesante que en Zacarías 13, versículo 6, en el reino de Dios, como va a haber mucha gente que se va a salvar porque han sido juzgadas de acuerdo a la luz que tenían, le van a preguntar a Jesús: ¿qué son esas heridas que tienes en tus manos? Porque ellos no supieron lo que pasó con Jesús. Y bueno, esas heridas van a quedar allí todavía en su cuerpo,
por la eternidad, como un recuerdo de lo que le costó a Jesús quitarle el imperio al diablo en esta tierra. Zacarías 13:6, interesante, ¿no? Allí está la herida que le hizo el diablo, pero Satanás será destruido definitivamente cuando Jesús le aplaste la cabeza. Y ahora sí, podemos ir nuevamente a Apocalipsis capítulo 12, donde estuvimos analizando varios versículos el viernes pasado. Al capítulo 12 habíamos quedado en el... habíamos visto hasta el versículo 12, sí, y analizamos el versículo 6, donde dice que como el diablo no pudo destruir a Cristo a través de Herodes, y ojo, aquí entramos al imperio del hierro, el imperio romano. Jesús vivió en este tiempo, cuando el imperio romano pagano gobernaba, cuando Herodes, inspirado por el diablo, quiso destruir a los niños hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque los reyes magos famosos le habían comentado del nacimiento de Jesús, y contentos ellos venían a decirle a Herodes lo que habían visto. Y Herodes quiso sacarle más información, eh, pero los reyes no dijeron mucho, y finalmente Herodes se enojó porque supo que Jesús había nacido, pero él, como no sabía exactamente dónde, y mandó a matar a todos los niños hasta los 2 años de edad. Terrible, terrible la gran matanza, ¿no? Por algo aquí el dragón se lo pinta de color escarlata, derramamiento de sangre. ¿Cuánta sangre inocente derramó este loco gobernador, pensando que entre esos niños estaría Jesús? Pero José y María tuvieron una visión donde un ángel le dijo, huyan a Egipto. Eso ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Huyeron allá y de esa manera se salvó el niño Jesús de que el diablo a través de Herodes lo destruyera. Entonces, como no logró hacer eso, ahora persigue a quienes, a la simiente, es decir, a los seguidores de Cristo, a los descendientes de él, la iglesia, ¿no? El versículo 6 dice que la mujer, o sea, la iglesia, huye al desierto. Dijimos que desierto es lo contrario a mar, ¿no? Apocalipsis 17:15 dice que el mar es multitudes, naciones, pueblos, lenguas y reinos. Pero esta iglesia, este remanente, no podía reunirse oficialmente como organización en ninguna parte, porque había ahora otra iglesia que la empezó a perseguir. Obviamente la perseguía por ignorancia, y inspirada esta otra iglesia por el gran enemigo de Dios, que no pudo destruir a Jesús, entonces ahora busca de perseguir y destruir al remanente, a los seguidores de Jesús. Y fue un periodo muy largo de 1260 días o años, que ya lo explicamos bien el viernes pasado, que comenzaron en el año 538 después de Cristo y termina exactamente en el año 1798, cubriendo 1260 días, años proféticos, ¿no? Un día es un año en la profecía. Bueno, así que no vamos a volver a estudiar ese periodo que aparece 7 veces en la Biblia, sino que vamos a avanzar con algunos detalles que nos quedaron del capítulo 12. Entonces llegamos a la parte del Imperio Romano, las piernas de hierro, con las cuales soñó Nabucodonosor. Y ustedes pueden ver eso, lo de Herodes, en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 18. Allí está la historia de cómo este hombre quiso destruir al Hijo de Dios, inspirado obviamente por Satanás. Y de paso, yo dije que esto estaba predicho en el Antiguo Testamento. Sí, ¿dónde? Pueden anotar en Jeremías 31:15 y Oseas 11:1, para que ustedes lo lean después, ¿no? Jeremías 31:15, Oseas 11:1. Y el dragón, obviamente, aquí está representado también por Roma, porque es un instrumento que usa el diablo para combatir al pueblo de Dios. Ahora, hay un dato que yo no mencioné anoche y que se los voy a mencionar ahora.
En el versículo 3, capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, dice que apareció un gran dragón escarlata, el diablo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son esas 7 cabezas y 10 cuernos? Bueno, esto lo vamos a volver a estudiar luego cuando analicemos el capítulo 13 de Apocalipsis. No es la primera vez que aparece. Esto nos ubica geográficamente en el lugar donde se produciría la mayor persecución contra los hijos de Dios. ¿Por parte de quién gobernaba Herodes? Por parte de Roma, obviamente, ¿no? No estaba en Roma, pero gobernaba por parte de Roma. Y el imperio romano fue el que llevó a la muerte a Jesús por pedido de los judíos, ¿no? Eh, por lo tanto, aquí tenemos a Roma representada por 7 cabezas. Ahora, ¿por qué 7 cabezas? Porque a Roma se la llama, geográficamente hablando, la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes. Y esos son las 7 cabezas. ¿Y por qué 10 cuernos? Porque dice que tenía el dragón 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, porque los 10 cuernos son los 10 reinos que surgieron después al caer la Roma pagana. Yo vi estos 10 reinos cuando estaba en la escuela primaria, quinto, sexto grado, me enseñaron esto, ya nos enseña probablemente, pero aquellos 10 reinos europeos en que se dividió Roma, cuando dejó de ser la Roma pagana como un gran imperio, fueron los ostrogodos, los visigodos, los érulos, los lombardos, los francos, los burgundios, los anglosajones, los vándalos, los suevos y los alamanes. 3 de esos imperios desaparecieron y los otros quedaron y que forman parte de los estados que hay en Europa en este momento. Así que esos 10 cuernos que menciona aquí el versículo 3 son los 10 reinos en que se dividió Roma en aquel tiempo y que hoy forman parte del continente europeo. ¿Queda claro? Así que ahí están descifrados los 7 cuernos, perdón, las 7 cabezas y los 10 cuernos. Los 10 cuernos, continente europeo, 7 cabezas, me ubica específicamente en la ciudad de las 7 colinas, es decir, Roma. Bueno, ahora, en el año 538, cuando se inician los 1260 días de persecución, el emperador pagano Justiniano le concede poder civil a la iglesia de Roma. Y entonces, con ese poder civil, esta iglesia podía perseguir y aún matar a quienes se oponían a ella, sin que eso fuese un delito, porque tenían desde entonces el poder político. Y una persecución que no duró algunas décadas simplemente, sino 1260 años. Póngase a pensar, es un periodo muy largo en que el remanente de Cristo no pudo funcionar como una organización por el hecho de que se los perseguía y se los mataba, algo que se intensificó con la llegada de la Santa Inquisición en el año 1233. Casi 600 años también en los cuales se mataron aproximadamente 90 millones de mártires porque ellos no compartían las creencias de la Iglesia popular. Ahora, vamos a ir a lo que nos falta analizar del capítulo 12 de Apocalipsis. Ya hemos visto esta profecía de los 1260 años y habíamos llegado el viernes hasta el momento que, bueno, Jesús lo vence en la cruz y hay una expresión en el versículo 12, dice, por lo cual alégrense cielos y los que moran en ellos, hay, esa es la expresión dura, ¿no? De los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es decir, este dragón, ángel caído, está airado desde el momento que Jesús lo vence en la cruz, le quita el título de la propiedad de la tierra que Adán le había dado a Satanás allí en el jardín del Edén, y entonces el diablo queda totalmente derrotado, herido. Y como un león herido, entonces trata, como dice San Pedro, de devorar
a quien encuentre a su paso, ¿no? Anda como león rugiente, dice San Pedro, buscando a quien devorar porque le queda poco tiempo. Entonces él procura engañar, procura destruir a todo hijo de Dios que se le cruce en el camino. Y también a incrédulos, no solamente creyentes, sino incrédulos, que no tienen oportunidad de conocer a Dios. Entonces ahora vamos a analizar los versículos que nos quedan del capítulo 12 de Apocalipsis, 13 hasta el 17. Y cuando vio el dragón, ¿no?, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer, o sea, a la iglesia, que había dado a luz al hijo varón. Versículo 14 en adelante, aquí viene una serie de simbolismos. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto. Ya el versículo 6 lo decía, que el remanente de Dios no podía reunirse públicamente, tenía que ir a lugares despoblados, esconderse como lo hicieron los valdenses, los hugonotes, todas estas agrupaciones cristianas que querían practicar su religión conforme a lo que decía la palabra de Dios, pero por causa de eso se los perseguía. Y bueno, uh, y aquí dice que para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada esta iglesia, por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Se acuerdan cuando sacamos la cuenta? Un tiempo, tiempos y medio tiempo es lo mismo que decir 1260 días o años, pero escondida esa expresión en forma interesante, ¿no? Usando la palabra tiempo, que quiere decir un año, 360 días, un año bíblico. Dos tiempos, 720. Medio tiempo, 180. Sumando esas tres cifras, nos da 1260 días, ¿no? Recuerden que 7 veces aparece este periodo profético de persecución en la Biblia. 2 veces en el libro de Daniel y 5 veces en Apocalipsis. Bueno, así que llegamos así al versículo 15. Pero antes de eso, ustedes se preguntarán, ¿y qué es eso de que se le dieron a la mujer las dos alas del gran águila? Bueno, cuando Dios saca a los israelitas de Egipto, los libera de aquella esclavitud, se usa esta expresión. En Éxodo 19:4 dice que sobre alas de águila te llevaré hacia mí, dice Dios, ¿no? Es una forma simbólica de decir, aquí yo estoy para liberarte y para llevarte por las alturas y para que nada ni nadie te pueda dañar. Así que esta expresión, alas del águila, está sacada de Éxodo 19:4 en ocasión de la liberación del pueblo de Israel y aquí en ocasión de la liberación del remanente de Cristo. Y dice el versículo 15, y la serpiente, otra vez hablando del diablo, arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Claro, no es un río literal. Volvemos aquí a palabras simbólicas. ¿Qué dice la Biblia respecto a qué es un río? Si ustedes van a Isaías 59, versículo 19, dice allí lo siguiente. Vendrá el enemigo como río, pero el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Jeremías 46:7 también habla del significado de río. Río aquí se usa como persecución, como sinónimo de persecución, de tribulación, de batalla contra la iglesia de Cristo. Entonces la serpiente arroja ¿qué cosa tras la iglesia? Arroja persecución. ¿Y de dónde viene la persecución? Bueno, del continente europeo, obviamente, porque allí está Roma. Recuerden que la Roma pagana, ya va desapareciendo. Ahora estamos en una Roma diferente, una Roma que ya no es pagana y que se mezcla con el barro. Ya vamos a tocar ese aspecto. Y dice en el versículo 15, la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río, es decir, arrastrada por la persecución. Pero la tierra ayudó a la mujer
pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Apocalipsis 17:15 dice que mar es símbolo de muchedumbre, naciones, pueblos, lenguas y reinos. Es decir, San Juan está viendo el continente europeo, el viejo mundo, que reunía en ese entonces esas características que dice Apocalipsis. Pero lo contrario a mar, aquí también es tierra. Tierra, un lugar donde no hay muchedumbres, no hay naciones, no hay lenguas, ni tantos reinos como los que había en Europa. ¿Qué lugar ayudó a la mujer? ¿Qué lugar frenó esa impetuosa corriente del río de la persecución? Bueno, ustedes recordarán que pasó en el año 1620, cuando el famoso Mayflower traía más de 100 cristianos fieles huyendo desde Europa aquí a este país donde vivo para encontrar libertad y poder practicar su religión conforme a la palabra de Dios sin que eso signifique el riesgo de ser perseguido y ser perseguidos y muertos. Recuerden que ya en el año 1620 estaba en plena vigencia eh, la Santa Inquisición. Y por lo tanto estos cristianos huyeron desde Inglaterra para este país donde la persecución obviamente no los alcanzó, porque aquí hay libertad de culto. Entonces, esa tierra que ayudó a la mujer, históricamente hablando, es este país, Estados Unidos. Abrió su boca, tragó el río, es decir, frenó la persecución que el dragón había echado de su boca. Ahora, ¿qué es la unión del barro y el hierro? Bueno, por falta de tiempo no les voy a explicar algunos textos bíblicos que se los voy a mostrar después, donde el barro tiene que ver con la iglesia, eso es el barro. Y el hierro es el imperio de Roma, pero no la Roma pagana, ¿queda claro? La Roma pagana fue usada por el dragón para aniquilar al Hijo de Dios y no lo logró. Pero luego esta Roma pagana se reviste de un manto de cristiana. Y ahora Roma cristiana comienza a perseguir al remanente de Dios. Y vivimos en este tiempo. Claro, actualmente no hay persecución, pero la profecía se tiene que cumplir. ¿Dónde? Versículo 17, el último versículo del capítulo 12 de Apocalipsis. Allí dice, entonces el dragón, el diablo, se llenó de ira contra la mujer, contra el remanente, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, es decir, lo que queda de lo que originalmente fue la iglesia de Cristo. Cuando estudiamos las 7 iglesias, los 7 sellos, ustedes comprendieron, pienso, muy bien cómo eh, después del primer siglo, después de Cristo, el cristianismo comienza a dividirse en dos bandos. La mayoría siguiendo el error porque aceptó doctrinas paganas que se fueron infiltrando en sus creencias, pero quedó un remanente fiel, siempre una minoría, que mantuvo en alto las grandes verdades apostólicas. Y ese es el remanente al cual el diablo siempre odió y trató de perseguir y de destruir. Ahora el versículo 17 dice que antes de que Cristo venga por segunda vez, el dragón, el diablo, se va a llenar de ira contra el resto de la descendencia de la iglesia primitiva. ¿Por qué se llenará de ira contra estos descendientes? Porque allá dice, ahí luego dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa es la razón por la cual el dragón va a desatar una última persecución antes de que Jesús venga. ¿Y qué va a impulsar esa persecución? Nuevamente la unión de iglesia y Estado. Ambos no se pueden juntar, porque una cosa es la política, otra cosa es la religión. Sin embargo, como ocurrió en el pasado, esa unión peligrosa va otra vez a desatar una última persecución contra aquellos que guardan los 9 mandamientos. ¿Dice así? No,
¿Cuántos son los mandamientos? 10. Los que guardan los mandamientos, cuando dice los, está diciendo 10. Pero ustedes han visto que la gran mayoría no guarda 10, guarda 9. Y dice que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Juan 5:39, que dice Jesús: escudriñen o estudien las escrituras porque ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí. Es decir, se habla aquí de un remanente que mantiene en alto la ley de Dios, predica la vigencia de los 10 mandamientos y basa sus creencias única y exclusivamente en el testimonio de Jesús, que es la palabra de Dios. Por esa razón el dragón, el diablo, odia este remanente y va a desatar una última persecución antes de que Jesús venga. Pero el pueblo de Dios, si bien muchos van a ser martirizados, pero habrá un buen número que no pasará por el martirio, porque Jesús aparecerá justamente en el momento en que haya un decreto de muerte contra aquellos que no quieran aceptar lo que esta unión, ¿cierto?, de iglesia y Estado van a imponer en este mundo. Y de ese tema vamos a hablar más adelante cuando estudiemos Apocalipsis capítulo 13 y analicemos lo que es la marca de la bestia y el famoso 666. Bueno, llegamos así al final del capítulo 12 de Apocalipsis, con la ayuda de Daniel capítulo 2, con la ayuda de Génesis 3:15, podemos ver claramente cómo desde un comienzo de la historia ya el diablo tenía un plan: aniquilar al Hijo de Dios. No lo logró. Entonces ahora persigue al Hijo de Dios a través de los hijos fieles de él, los que siguen sus enseñanzas tal como está en la Biblia y los que guardan los mandamientos tal como están en Éxodo 20. Y de esta forma, pues, la historia se fue desarrollando y así va a terminar con una última persecución, pero el diablo luego quedará aquí en la tierra por aquellos mil años que hemos estudiado, sin poder engañar a nadie porque no va a haber ser vivo alguno aquí. Y luego de esos 1000 años Dios entonces lo aniquila definitivamente a él, a todos sus ángeles y a todos los que se pusieron del lado de él. Y que repito, no meramente se tratará de ateos o de evolucionistas o de gente que no quiere creer en Dios, sino que una inmensa mayoría estará compuesta por cristianos que no fueron fieles a los mandamientos de Dios ni a la palabra de Dios, tal como Dios las ha enseñado. Por eso tenemos que estudiar este libro y estudiar las profecías porque nos abren los ojos a una realidad que antes no podíamos ver. Bueno, espero que haya quedado claro el tema, que lo hayan podido entender y que nos ayude esto a poder sentir en nuestro corazón el deseo de prepararnos para ese momento final de la historia cuando el gran enemigo de Dios hará su último ataque a los que se guían por la palabra de Dios y por los mandamientos de Dios. Porque, como ya lo hemos dicho varias veces, hay como centro del gran conflicto un asunto que tiene que ver con adoración. ¿A quién vamos a adorar? Y el diablo se las arregla muy bien para disfrazar el error de tal manera que parezca verdad y se enseñe así al pueblo como verdad. Ciertas doctrinas que ya hemos estudiado. ¿eh? Y mucha gente pues acepta esa mezcla extraña de verdad con el error, y mientras no sea sincera la gente con la palabra de Dios, van a ser engañados fácilmente por el diablo. Por eso tenemos que estudiar mucho este libro, confiando en que Dios nos va a dar luz para andar en el camino correcto y no ser engañados por el gran dragón. Bueno, aquí terminamos. Quiero decirles que el viernes estaré presentando el último tema del año porque las 2 semanas siguientes no vamos a estar aquí, si Dios así lo permite. Por lo tanto, les voy a dar un descanso hasta enero. Después del 5 de enero vamos a continuar estudiando el Apocalipsis, los temas que nos faltan. Así que el viernes será el último tema de este año y les agradezco muchísimo por haberme acompañado hasta aquí desde fines de marzo, cuando empezamos a
estudiar la Biblia para mostrarles a ustedes las grandes verdades que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver si hay algún pedido de oración para poder terminar presentándole a Dios las necesidades que ustedes hayan puesto aquí. A ver, mientras quiero saludar a Alberto que está allí. Bueno, Nora ya saludé, a Daniel, Estela, Marina, desde Paraguay. Qué interesante. Bueno, bendiciones, Estela. Qué bueno que se ha conectado desde allá. Conocí Asunción del Paraguay, muy, muy lindo lugar, hermoso. Am, bueno, allí está Loris con el nombre Carol de Márquez. Llegué tarde, Dios los bendiga. Bueno, qué bueno que está aquí Loris. Ella está en Perú. Liliana, qué lindo, mi querida amiga. Un saludo para ti, también para tu familia. Antonieta Moroso. Mario, mi querido amigo, allí está. Zoila, Raquel, Ángel, también nuestro querido amigo y hermano desde Perú. Teresita Sánchez, Raquel Medina. ¿Quién más está? Erika, creo que ya la saludé, sí. Entonces, Angélica, una vecina nuestra aquí, la más cercana. Y Ángel dice, vamos a extrañar sus temas, felizmente quedan grabados para repasar sus estudios. Sí, Ángel, eso quería recordarles también. Sería bueno que ustedes puedan repasar, especialmente los últimos temas que hemos visto sobre el Apocalipsis durante los días que no vamos a estar aquí. Y bueno. Bueno, me dice Miriam que hay un solo pedido de oración y el pedido es por José. Ok, por un tal José que está padeciendo un problema de salud. Bueno, vamos entonces a orar por José y orar para que Dios nos siga dando luz al estudiar este maravilloso libro, el Apocalipsis. Y los temas que vienen después en enero son más profundos, pero ustedes ya tienen una base para entender lo que viene después. Así que si algo no quedó bien, claro, por favor, repasen estas grabaciones últimas. Y si quieren ver algunas anteriores también, nunca está de más repasar la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Querido Señor, te doy gracias por estas revelaciones tan claras de tu palabra. Gracias porque podemos entender estas profecías tan asombrosas, donde vemos claramente la gran batalla milenaria entre Cristo y Satanás. Vemos cómo Cristo tiene un remanente que mantiene en alto tus verdades, pero también vemos por otro lado a Satanás utilizando poderes de diferente naturaleza. Al principio un imperio pagano, luego un imperio cristiano que ha sido utilizado por tu gran enemigo para perseguir a aquellos que no comparten sus ideas, sus creencias. Así está escrito, pero rogamos, Señor, tu bendición por todos los cristianos habidos y por haber en el mundo. Estén o no estén equivocados, Señor, rogamos que tú los bendigas y tengan ellos la oportunidad de conocer estas hermosas verdades. Porque en todas las iglesias, Señor, hay gente fiel, hay gente sincera, hay gente que te ama de verdad y te adora de acuerdo a los dictados de su conciencia. Pero un día podrán conocer estas verdades que no conocen y también podrán formar parte del remanente que guarda tus mandamientos y se guían por tu palabra. Rogamos, Señor, por José, esta persona por la cual pide Angélica, que tiene un problema de salud. Rogamos que le des sanidad, le ayudes a encontrar esa salud que él está perdiendo. Y a todos los que están aquí, bendícelo, Señor, y bendice a cada uno de sus seres amados también. Y danos un buen descanso en esta noche. Permítenos encontrarnos el viernes. Te lo pedimos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, que mi Dios los bendiga a todos, queridos hermanos y amigos. Como siempre, les mando un gran abrazo. Que Dios los bendiga y les ayude a ser fieles a Él y que me ayude a mí también a ser fiel
hasta que Jesús regrese y nos dé la recompensa de la vida eterna. Que la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes. Hasta el viernes.